Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor José. Bien, aquí están conectados Aidan, Alexander, Álvaro, Amelia, Andrea, Araceli, Cristian, Daniel, David o David, Dayana, Diego, Arturo, Diego Antonio, Edgar, Eric, Héctor, Jesús, Catherine, Leonardo, Luis, Mariana, Matías, Matthew, Miley, Melanie, Natalie, Piero, Rachel, Renato, Jocelyn. Bien, en este momento están 32, se están conectando allí. Somos una sección de 40 estudiantes. Bien, dentro de un momento empezamos. Por favor, avisen a sus compañeros para que se unan. Ya saben que hay una tolerancia de 15 minutos. ¿Sí? Se les envió un mensaje hace un momento indicándoles eso. ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, prepárense, por favor. Ya vamos a empezar. Bien, joven, entonces voy a proyectar mi pantalla para indicarles, a ver, algunas consideraciones. No es nada diferente a lo que ya han visto en Física 1, o alguno de aquí no llevó Física 1 aquí en la OPC. A ver, de los presentes, ¿todos llevaron Física 1 en la OPC? Bien, bien, entonces aquí Renato me dice que no ha llevado. Vamos a dar algunas indicaciones, ¿ok? Para que no quede nada suelto, ¿ya? Bien, a ver. Muy bien, jóvenes, muy bien. Gracias, gracias por su asistencia puntual. Siempre se agradece, ¿no? Si bien la tolerancia es de 15 minutos, no queremos pues que alguien se conecte recién a las 3:16. Y siendo 3:16, dicen, ¿no? Profe, he llegado un minuto tarde. No, son 16 minutos tarde, ¿sí? 16 minutos tarde, joven. Se acepta solo hasta un máximo de 15. Minuto 16 ya prácticamente se considera falta, ya joven, entonces hay que tener mucho cuidado, estas sesiones no son recuperables, son sesiones calificadas, ¿sí? Ya ustedes saben cómo nos hemos manejado en Física 1 también. A ver, nosotros tenemos nuestra aula virtual aquí, allí está nuestra aula virtual, ¿sí? Ustedes tienen como profesora de teoría a la profesora Delcy, ¿me equivoco o no? ¿Profesora Delcy es la profesora de teoría? Ya está, muy bien.
Ahí está su profesora, ¿eh? Entonces, yo soy el profesor Carlos Ramos y también vamos a estar todos los viernes de las semanas pares con el profesor José Truyen, que nosotros somos los profesores de los laboratorios sincrónicos, ¿no? Estos laboratorios que duran 2 horas por videoconferencia. El profesor Jeffrey es el que ustedes han trabajado la semana pasada de manera sincrónica, ¿sí? Entonces, con el profesor Jeffrey, ustedes han visto el laboratorio 1, ¿sí? El laboratorio 1, ya han presentado, ¿cierto? El fin de semana sus trabajos y ya en estos días que vienen ya el profesor publicará las valoraciones de esos trabajos, ¿ok? Entonces, todo lo referente al laboratorio con nosotros tres, ¿no? Profesor Carlos Ramos, el que le habla, José Truyenque, que está con nosotros, y el profesor Jeffrey, que lo ven de manera virtual, asincrónica, ¿no? Pueden comunicarse también por correo. Vamos a colocar mejor nuestros correos acá, por si no se acuerdan, ¿ya? Aquí en la parte de presentación está el nombre del profesor José y el mío, y también vamos a colocar al profesor José. A ver, ahí vamos a ver si me acuerdo, a ver, cómo agregar acá, a ver, cómo era, a ver. Acá dice crear, editar tabla, cantidad de columnas, cantidad de filas, 4. A ver, ¿para dónde? A ver, ahí está, ya está. Entonces, el profesor de laboratorio, profesor AAD, ¿ya? El profesor Jeffrey, ¿qué pasó? Ya. Sánchez. Él es el profesor, acá coloco entre paréntesis, profesor asistente, ¿no? Profesor AAD, ¿ya? Profesor que se va a encargar de monitorearlos en los trabajos de los laboratorios asincrónicos, ¿sí? Por ejemplo, el primero que ya tuvieron la semana pasada. Su correo es pc. Ahí está. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí tienen nuestros correos. Traten, por favor, de comunicarse siempre que tengan alguna duda, alguna consulta sobre los laboratorios sincrónicos, siempre a nosotros dos. No, que yo quiero mandarle correo al profesor José nada más. No, no. Siempre tiene que ser a los dos, ¿ya? A nosotros dos. Los dos primeros correos para los laboratorios sincrónicos. ¿Ok? Bien, entonces acá lo guardamos. Listo. Entonces, en nuestro plan calendario, ustedes van a ver que estas sesiones que están en azul intenso se dan en las semanas pares. Hoy vamos a hacer el tema de electrización. De aquí a 2 semanas, campo eléctrico. Y de aquí a 2 semanas, circuitos eléctricos. Como ven, los laboratorios se dan ya cuando ustedes han tenido al menos una clase del tema. Por ejemplo, ustedes en el laboratorio 1 hicieron experimentos de carga y descarga y ahora estamos haciendo en el laboratorio 2 electrización, ¿no? En la parte de teoría de clase, en la primera semana han visto cómo determinar el campo eléctrico. Esta semana han visto cómo determinar campo eléctrico para una distribución continua. Quiere decir que ya están familiarizados con el campo eléctrico en la semana 2. Entonces, mira, de acá a 2 semanas vamos a hacer campo eléctrico, entonces algo que ya lo tienen bien estudiado. ¿Okay? Entonces, tenemos 6 laboratorios sincrónicos. El último es en la semana 14. Y hay una semana 15 en donde vamos a aprovechar estas 2 horas de clase, estas 2 horas del viernes, de 3 a 5, para ayudar a la profesora Delcy en la evaluación oral de su trabajo final, ¿sí? Vamos a ayudar a la profesora porque de repente ya no se basta con, no es suficiente las 5 horas de teoría, entonces de repente la ayudamos con unos estudiantes. ¿Listo? Bien, entonces
Entonces también tienen laboratorios asincrónicos, como les comenté, monitoreados por el profesor Jeffrey, ¿no? Él siempre les da una ayuda porque les da un intervalo de días para que hagan sus consultas en el foro y ya después le da un plazo final, generalmente el domingo, para que ya suban su versión final de reporte. ¿Ok? Entonces, miren, ahora vamos a hacer justo estos tres temas, ¿no? Estos tres temas. Electrización por fricción, por contacto y por inducción. ¿Ok? Muy bien. La calificación. Como hay dos modalidades de laboratorio, cada uno tiene un peso distinto. Estos laboratorios que vemos de manera sincrónica, de los 6 laboratorios, se elimina la nota más baja o en todo caso la nota 0 que tienes porque has faltado a uno o has llegado tarde y se promedian los 5 restantes, pues, ¿no? Entonces, de las 5 mejores notas, sale un promedio que contribuye al 70% a la nota final. Profe, pero también hay laboratorios asincrónicos, ¿sí? Son 6, también pueden eliminar uno, cada uno se evalúa sobre 4 puntos, entonces suman 20. 30%. ¿Pero por qué? Porque estos trabajos asincrónicos ustedes lo desarrollan en varios días. En cambio, estos de aquí, estos azulitos, lo hacen en 2 horas nada más. Entonces el grado de exigencia es mayor. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado con eso de que elimino uno, porque solamente se promedian 5. Ya nos han pasado en física 1, ¿no? El estudiante dice, este laboratorio 6 es muy fácil, no lo doy. Y llega en la última semana el laboratorio 12 y se enferma. No viene. Allí va a haber un 0 que va a entrar en el promedio y te va a bajar la nota. ¿Ven? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo manipular esta, esta, esta opción de eliminar uno, ¿ya? Tengan mucho cuidado, ténganlo bajo el brazo hasta el último momento. No lo usen de cualquier forma, ¿ok? Bien, entonces ya con esto también otra vez recalcarles sobre la puntualidad. Miren, ahorita ya quedan 3 minutos para que se vence el plazo de ingreso y son 39. Entonces alguien todavía no está viniendo aquí. Entonces vamos a ver después qué pasó con ese estudiante, ¿ya? Listo, entonces nosotros empezaríamos con el laboratorio 1. ¿O hay alguna pregunta sobre cómo se llevan los laboratorios? A ver, este es el momento. Preguntas, a ver, o todo quedó
Profe Carlos está muteado. Ya, ahora sí. Bien, bien, bien. Le estaba indicando, jóvenes, a ver, ustedes tienen que avisarme, pues, ¿no, jóvenes? Ya. Les indicaba que el profesor José ya les compartió la carpeta, la carpeta referente a su equipo. Y la idea es usar este Word Online para que varios usuarios a la vez completen el mismo documento. Pero como no todo es perfecto, siempre hay veces en que, por ejemplo, acá vamos a usar unas plantillas y vamos a tener que arrastrarlo hacia acá. Si no es sencillo para ustedes hacer eso o encuentran mucha dificultad, descargan, ¿no? Descargan el archivo Word, que también lo tienen en el aula virtual, se ponen de acuerdo qué sección van a hacer, porque tienen que trabajar en grupo, significa repartir el trabajo, y ya después al final todo lo juntan en un Word y se sube el trabajo, ¿ya? Entonces siempre hay que tratar de buscar alguna alternativa para que todo salga bien, pues no vayan a decir, profe, no puedo hacer esto, y se quedan ahí nomás, ¿ok? Bien, entonces, eh, entonces aquí la idea es trabajar juntos, ¿no? Congeniar. A veces algunos tienen problemas en trabajar en grupo. Y estando conectados los cuatro, ven que uno no participa y cree que porque está conectado aquí con nosotros merece estar aquí en esta lista, no lo coloquen, pues, ¿no? No lo coloquen, ¿no? Ahora, si esa persona tiene alguna dificultad y difícilmente se conecta y de todas maneras ayuda, lo consideran. Ya eso va a quedar a evaluación de ustedes, ¿no? Si el problema se agrava, tienen que avisarme, ¿no? O al profesor José o a mí, ¿ya? Allí hay hay una opción para escribir directamente al profesor, un mensaje interno, ¿ya? Y le avisa, ¿no? ¿Ya? Mientras que yo estoy ahorita explicándoles, el profesor José está atento, ya tomó asistencia, ya saben. No sabemos si el último estudiante llegó a ingresar antes de las 3:15 o recién si se está conectando recién el estudiante número 40, bueno, ya es muy tarde, ¿no? Son 3:19. Bien, entonces ya les indiqué sobre los grupos. Vamos a entrar a nuestro trabajo. Entonces tenemos aquí, voy a dejar de compartir un ratito para descargar los archivos, un ratito, espérense. Un momento, un momento. Bien, entonces somos, como ven, somos dos docentes y la idea es que mientras que uno explica, el otro profesor también está atento ahí a sus necesidades, ¿sí? Claro, tienen que usar la comunicación interna, el chat interno. Y ahora sí. Cualquier duda, cualquier pregunta, está el chat, pueden alzar la manito y le damos pase para que use su micrófono, ¿ok? Bien, entonces aquí ya les indiqué los correos de los profesores. Traten de escribir a estos correos, ¿ah? Porque hay otros correos que son administrativos y eso lo vemos una vez a la semana nada más. Entonces van a encontrar una respuesta tardía a estos correos de docentes, los que empiezan con PC, ¿ya? Los que empiezan con PC. Ya, está bien, Mariana, está bien. Está, me acuerdo de mis alumnos de Física 1. Ya, entonces, laboratorio 2. Electrización. ¿Está? Entonces pueden descargar otra vez el Excel, el reporte, la diapositiva. Mira, yo voy a descargar ustedes otra vez el reporte. ¿Está? Listo. Ahí lo tengo. Bien. Entonces, para poder completar el reporte, voy a hacer una pequeña introducción en el PPT y vamos a ir trabajando a la par con un video instructivo que también hay aquí, ¿ya? Doy la parte introductoria, llego a explicarles el proceso de fricción y ya con el profesor van a hacer el proceso de inducción y contacto para que ya puedan
subir su reporte. ¿Ok? Entonces, este laboratorio, a diferencia de los otros, es muy, muy distinto en cuanto al proceder, al redactar el reporte. No vamos a hacer cálculos, es un laboratorio de tipo analítico. Es mucho análisis el que tenemos que hacer acá. No vamos a aplicar ecuaciones. Vamos a colocar una ecuación, sí, pero no la vamos a operar. ¿Ya? Entonces tienen que estar muy atentos. ¿Ok? Tienen que estar atentos. Bien. Entonces empecemos a ver. En el PPT de clase, a ver, el PPT de clase, hay unas cositas que tenemos que recalcar acá. ¿Está? El logro de la sesión es que ustedes puedan identificar las características más resaltantes de cada proceso, y estas características tienen que ser únicas. ¿Qué significa? Que lo diferencien del otro proceso, ¿no? Por ejemplo, las características del proceso de inducción que ustedes vayan a colocar en su reporte tienen que diferir del proceso de contacto, porque son distintos, pues, ¿no? ¿Ya? El comportamiento en cada proceso es distinto. ¿Ok? Entonces no se olviden, ¿eh? Entonces vamos a presentar los procesos de electrización, los equipos y materiales que se usaron para generar los datos que ustedes lo tienen en el Excel, ¿no? En el archivo Excel. ¿Ya? Entonces ustedes, más que nada, van a hacer un análisis de datos. Modelo de Rutherford, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, a mí en el colegio alguna vez me enseñaron, ¿no? Que había el modelo de Niels Bohr, el modelo de Rutherford, ¿sí? Antes de los 1900, se estaban proponiendo modelos, ¿no? ¿Cómo era la estructura del átomo, ¿no? De los materiales. Y pues ellos estaban postulando que se podría dar el modelo en el cual un objeto neutro tiene igual número de cargas positivas y negativas distribuidas uniformemente en todo su volumen, pero nosotros ya sabemos, ¿sí? Con el avance de la ciencia, ¿no? Con el invento de los microscopios, vemos que no se da esto, pues, ¿no? Sabemos que los protones, las partículas cargadas positivamente, están en el núcleo, en el centro del átomo, en un volumen muy, muy pequeño, y ellos están confinados allí, enlazados fuertemente. Entonces necesitaríamos energía muy alta para liberarlos del átomo, ¿no? Del núcleo más que nada. Entonces, nosotros sabemos que un objeto se carga, obtiene carga negativa o obtiene carga positiva por la transferencia de electrones nada más, ¿no? Entonces, estas partículas que están en las últimas capas, ¿sí? Del átomo. Entonces, si yo gano electrones, me cargaré negativamente. Si yo pierdo, tendré carga positiva. ¿Ok? Se pierde el balance, pues, ¿no? Se pierde el balance, ¿no? Si aquí hay más cargas negativas, se dice que la carga del objeto es negativa. Si hay menos cargas, menos de estas cargas negativas, como las positivas están en exceso, entonces decimos que la carga es positiva. Lo que vamos a explicar ahora es el proceso de inducción. Este metal, esta esfera metálica, está neutra, igual número de cargas positivas y negativas. Cuando yo acerco la barra de caucho cargado negativamente, lo que sucede aquí es una redistribución de la carga, ¿sí? Las positivas serán atraídas hacia la izquierda y las negativas repelidas, ¿no? ¿Y qué pasa después cuando yo toco la esfera neutra? Entonces lo que hacemos es una conexión a tierra. Conexión a tierra se entiende que el sistema se neutraliza. ¿Cómo así? Miren, el sistema formado por la barra y la esfera tiene un exceso de carga. Hay una carga neta negativa. Entonces, cuando yo toco la esfera, quito tanta carga como la que tiene el caucho. ¿Ven? Ahí está. Entonces, después de que yo saco mi mano y la barra, la esfera queda cargado positivamente. Esa es la característica del proceso de inducción. El objeto inductor, el caucho, se acerca con un signo de carga
y la esfera termina cargado con el signo opuesto, ¿ya? El proceso de fricción también creo que ustedes deben haberlo evidenciado cuando ustedes han probado una casaca de seda o de seda, muy raro a veces, ¿no? Bueno, un material, por ejemplo, como poliéster puede ser, ¿no? O de lana, ¿no? Y cuando ustedes hacen pasar una varilla de vidrio, lo que pasa es que la ferita de vidrio se carga positivamente. ¿Y por qué? Es que perdió los electrones y los cedió al material de seda. Entonces va a depender mucho del material del que estén hechos los objetos para ver si uno cede o uno gana electrones. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Ah? Espero que estén ahí al costado de un cuaderno haciendo apuntes o ya escribiendo algo en su archivo Word, porque las preguntas últimas del reporte, las preguntas 6 y 7, es mucho de darse cuenta de las características de cada proceso. Entonces ya yo estoy dando varias características ya, que espero que ya hayan tomado nota. Sigamos. El tercer proceso que vamos a ver es el proceso de contacto, ¿no? Tenemos un objeto neutro, igual número de cargas positivas y negativas. Si acerco yo un objeto cargado negativamente, ¿va a haber una transferencia de carga? Sí, pero alguno pensará, ¿no? Ah, profesor, yo estoy acercando la varilla. Como lo estoy acercando, le voy a dar. Ah, eso es lo que diría el sentido común, ¿no? Como yo acerco algo, doy algo, pero no va a pasar eso. Cuando tú acercas esta varilla cargada negativamente, lo que se va a dar es que él busca neutralizarse, la varilla, ¿sí? Y aquí sí, mira, se da la facilidad de que él da. Pero ¿qué pasa si hubiera estado cargado positivamente? Si él hubiera estado positivamente, hay una transferencia de carga al revés, de el metal a la varilla. Y eso ustedes lo van a ver justo en el laboratorio, en la parte del proceso de contacto, del laboratorio que vamos a ver ahorita. Para nuestro proceso de contacto, ¿sí? Va a haber una transferencia de carga hacia el objeto que están acercando, ¿ok? Entonces, la transferencia de carga se puede dar en una dirección y otra. Va a depender qué objeto se quiere neutralizar, pues, ¿no? Por ejemplo, el que tiene un exceso de carga, la varilla que tiene un exceso de carga, él libera sus carguitas negativas y se neutraliza. Pero si la varilla no tendría, si la varilla estuviera cargada positivamente, no vayan a pensar pues que él va a donar sus cargas positivas, no. Ya les dije ya. Se da por transferencia de carga negativa nada más. Entonces, si él fuera positivo, jóvenes, lo que se daría es el caso inverso, ¿no? Estos electrones del metal neutro viajarían hacia la varilla, ¿ya? Eso lo van a ver dentro de un momento, ¿ya? Lo van a verificar dentro de un momento. Mira, ¿ven? Mira. Ah, ya ves. Entonces tengan que tener mucho cuidado, ¿ya? Tengan mucho cuidado. Listo, entonces estos son los materiales que se han usado en el laboratorio para generar los datos que ustedes tienen en sus Excel, en una jaula de Faraday, una malla interna y externa, el electrómetro que me va a dar medidas de voltaje, ¿ya? Con el electrómetro vamos a medir voltaje, diferencia de potencial. Tenemos 3 productores de carga. La idea es frotar entre ellos, cargarlos y introducirlos aquí en la celda, ¿no? Para ver nuestra experiencia, ¿no? La experiencia trata de eso, ¿no? Frotarlos entre ellos y ingresarlos, ¿ya? Y los cables que nunca faltan. Bien. Entonces, para cada experiencia, para cada ensayo que vamos a hacer, siempre vamos a trabajar con unas condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Antes de yo ingresar los productores cargados, tengo que fijarme que la celda esté descargada. Esa va a ser una condición inicial de mi trabajo.
la celda descargada. ¿Qué quiere decir? Que yo debería ver aquí un voltaje 0. Profe, pero ahí me está dando un voltaje de 1 volt. Claro, porque yo estoy ingresando el productor blanco cargado. Pero si no estuviera el productor, aquí debería marcar 0. ¿Ya? Esa es mi condición inicial. Esta es una propiedad que vamos a utilizar mucho para explicar por qué un objeto se carga negativamente cuando es frotado con otro. Jóvenes, cuando ustedes tuvieron su curso de química en el colegio, ¿no? Yo me acuerdo de mi curso de química en el colegio y veía la tabla y en cada casilla, ¿no? Estaba el átomo, el símbolo del átomo, estaba el peso atómico, pero también había un numerito que decía EN, electronegatividad. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Porque la propiedad de la electronegatividad dice que es la tendencia o capacidad para atraer electrones. Mientras más electronegativo es el material, más fácil va a ser para él atraer electrones. Por ende, el menos electronegativo va a ceder sus electrones. ¿Sí? Otra vez, más electronegativo se cargará negativamente porque gana electrones, menos electronegativo perderá los electrones, se cargará positivamente. En este laboratorio dijimos que vamos a trabajar con 3 productores, uno plateado de aluminio, uno blanco de material cuero y uno azul acrílico o plástico. Entonces, si yo froto el azul y el blanco, sabiendo que el azul es más electronegativo, pregunto, jóvenes, ¿cómo se va a cargar el azul? ¿Cómo se cargará el azul? Si el azul es más electronegativo. Negativo, pues. Entonces, si el azul se carga negativamente, ¿cómo se cargará el blanco? Positivamente. Claro, pues eso es lo que se da, ¿cierto? Porque si uno gana electrones, no es que aparezca de la nada, por arte de magia, no, pues el azul se carga negativamente porque le quitó al blanco. Entonces el blanco queda cargado positivamente porque pierde sus electrones. Y ahora, jóvenes, ¿qué pasará si yo froto el blanco y el plateado? ¿Cómo se cargará ahora el blanco? ¿Cómo se cargará el blanco? Muy bien, Dayana, muy bien, Francis. Claro, pues como ustedes ven en esa tendencia, en esta sección de acá, el blanco es más electronegativo que el plateado. Entonces, cuando se frotan ellos, ahora el blanco se carga negativamente porque es más electronegativo que el plateado, ¿no? Entonces, eso también ustedes van a ver en la experiencia. Eso también se va a evidenciar en nuestro trabajo, ¿ya? ¿Y para qué se da eso? ¿Por qué hicimos eso? Porque ustedes deben de tener en cuenta, deben tener claro algo. Un material no siempre se va a cargar del mismo signo, va a depender con quién se frota, ¿sí? Cuando el blanco se frota con el azul, se carga positivamente, pero cuando el blanco se frota con el plateado, se carga negativamente. Es porque tiene que ver con la electronegatividad de cada material, ¿sí? Más aún, el plateado, al ser un aluminio, un conductor, en el caso de los conductores, tienen los electrones de la última capa, los electrones que están en esa superficie, muy débilmente ligados al núcleo. Entonces, esos electrones fácilmente se desprenden. Entonces, como esos metales desprenden fácilmente sus electrones, lo cede, pues. Y si lo cede, queda cargado positivamente. ¿Ya? Bien, entonces, ya hemos dicho, al inicio de cada experiencia, tenemos ver que la celda está descargada. Ya a partir de ahora voy a usar el video, ya más que las diapositivas, ¿ok? Y vamos a ir también completando el reporte. Entonces vamos todos a nuestro reporte y vamos a colocar aquí algunas cositas, ¿ya? El electrómetro, ¿qué cosa medía? A ver, ¿se acuerdan? A ver. ¿Qué cosa dije del electrómetro? ¿Qué mide el electrómetro?
A ver, estamos evaluando su memoria a corto plazo. ¿Qué dije? A ver, ¿qué cosa me dio este aparatito de acá? A ver, a ver, a ver. Voltaje, muy bien, Catherine Christian, voltaje, ¿ya? Ustedes tienen un Excel. Bueno, yo voy a trabajar con mis datos de profesor, pero cada grupo, recuerda que tiene que trabajar con los datos que le corresponden a su grupo, ¿eh? No vaya el grupo 9 a trabajar con los del 10. Ya, tengan mucho cuidado, ¿ya? Entonces yo tengo una tabla donde me dan voltajes, ¿ya? Donde me dan voltajes. Ustedes ya se les dan los datos, ¿no? Ya a ustedes se les dan los datos, ¿ya? Entonces el electrómetro mide voltaje. Este instrumento mide voltaje. Y voltaje se entiende como diferencia de potencial. Miren, aquí hay dos cables cocodrilos. Este es un cable coaxial. Entonces lo que mide este electrómetro es la diferencia de potencial entre estas dos superficies, ¿no? Entre la celda externa e interna. Diferencia de potencial, el término potencial ustedes lo van a ver las semanas que vienen, ¿sí? Potencial eléctrico, ¿ya? Y la diferencia de potencial entre dos superficies, eso llamamos voltaje. Entonces, en resumen, lo que medimos nosotros es voltaje o diferencia de potencial, ¿ya? Eso sería lo primero que ustedes van a colocar acá. ¿Se entendió? ¿Estamos? ¿Estamos, jóvenes? ¿Sí? Ya. Ahora, para yo hacer mi trabajo, necesito saber qué relación hay entre la lectura que me da el electrómetro. Necesito saber cómo relacionar este voltaje que me da el electrómetro con el signo de carga de lo que está aquí adentro, ya sea de la celda o del productor. Entonces, vamos a trabajar con un modelo sencillo, ¿va? Vamos a usar la expresión para el potencial de una carga, ¿no? Esto, repito, lo van a ver más la semana que viene, ¿ok? Entonces, yo acá voy a colocar la ecuación para el potencial de una carga. Ahí está. ¿Ya? Ustedes ya saben usar el editor de ecuaciones, ¿ok? Saben usar las fracciones, el puntito de multiplicación. Acá está. ¿Ya? Subíndice, todo ya esto, ya se han llevado física 1, ya saben cómo usar esas herramientas. Entonces, con esta ecuación voy a decir lo siguiente, miren, ¿ah? Si el electrómetro me da un voltaje positivo, por lo tanto, la carga que hay acá adentro, la carga del sistema, tiene que ser positivo. ¿Y eso por qué? Porque la constante K es positiva y la distancia R también es un valor positivo. Entonces, el signo del voltaje dependerá del signo de la carga. ¿Pero la carga de quién? De lo que está acá adentro, ¿ya? Entonces diré, pues, una pequeña leyenda primero. Delta de V, el voltaje entregado por el electrómetro, ¿ya? Y Q del sistema, dijimos que es la carga que considera tanto a la celda, al productor o a uno de ellos, ¿no? Dependiendo cómo se encuentra ahí, cómo encontramos la experiencia. Y a veces está un productor, a veces está la celda, a veces los dos, o a veces dos productores y la celda. Vamos a ver, ¿no? Cómo es la configuración, ¿ya? Pero esto quiero que se entienda. Si el electrómetro me da un voltaje positivo, entonces eso indica que la carga del sistema es positiva. Si el electrómetro me da un voltaje negativo, eso quiere decir que la carga del sistema es negativa. Y si el electrómetro me da un voltaje cero o aproximadamente cero, entonces eso significa que mi carga del sistema es cero. ¿Ya? Entonces hasta ahí, a ver, completen esa parte para poder seguir con el experimento. A ver, completen y me avisan por el chat si ya terminaron esta parte. ¿Eh? A ver, unos minutos para que revisen.
Bien, entonces tomen una captura de pantalla y ya alguno de ustedes lo terminará después, ¿no? Vamos a continuar, ¿ya? En la pregunta 2 es para completar sus datos. Ya les dije, cada uno de ustedes tiene unos datos correspondientes a su equipo. Yo voy a utilizar los datos del profesor. Ahí está. Y voy a completar mi tablita, ¿ok? En los paréntesis, en el encabezado de cada tabla es para que ustedes coloquen la unidad de voltaje, V mayúscula, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces la pregunta 2 es sencilla, ¿no? Es colocar aquí la unidad de voltaje. ¿Listo? Entonces empiezan a copiar sus datos, pero no de cualquier forma, hay que respetar nuestro formato. A ver, ¿quiénes se acuerdan a ver de física 1? ¿Cómo llenamos nuestro reporte? ¿Ah? ¿Qué tipo de letra y qué vamos a colocar aquí? A ver, ¿qué tamaño de letra? ¿Se acuerdan? ¿Mm? 12, Daniel, 12. Y en vez del punto, la coma. Ya está. ¿Sí? Tal y como está en su tabla, no vayan a redondear, no vayan a acotar, no. Esas son mediciones directas. Hay que colocarlas tal y como está. Y así, pues, colocar todas las mediciones que me dan. ¿Ya? ¿Ven? ¿Ah? Acá también. Uy, mira qué pasó. Casi me juega una mala pasada, mira. Esto no lo veo Times, esto es Arial, no, no. Times, ahí está. Y listo, ¿eh? Uy, ya ves, acá ves. Está jugando. Ahí está. Listo. Entonces, colocan la coma y con eso terminan la pregunta 2. Entonces, la pregunta 2 solamente era traspasar tus mediciones directas de voltaje para cada proceso y hacer los cambios para estar acorde a el formato de redacción del reporte. Y ya está. Así terminan la pregunta 2. ¿Ok? Listo. Entonces, solamente es traspasar tus datos con esas consideraciones. Ahora sí, empezamos nuestro estudio de los procesos de electrización. Ya les dije, yo voy a hacer ahorita el proceso de fricción y el profesor hará inducción y contacto. Bien, entonces, el proceso de inducción sucedió así. ¿Y qué pasó? Se cambió esto, ya voy a tener que abrirlo de nuevo. A ver, ¿dónde estás? Acá estás. Ya. Ya, le quitamos la música, muy triste. Ahí está. Ya. A ver, entonces, más o menos está por acá. A ver, no, a ver. Ya, ahí. En el proceso de fricción, mira, ahí están nuestros productores de carga. Miren, miren, el electrómetro te está dando 0 volt, está descargada la celda, ¿sí? Siempre empieza cada proceso descargado. Entonces, frotamos las superficies, ahí se está dando una transferencia de carga entre ellos. Y lo primero es ingresar el productor azul, mira. Mira qué es lo que pasa. Ahí está, ¿ven? Cuando ingresa el productor azul, el electrómetro me da un voltaje negativo, ¿ven? Negativo. Después ingresaré el productor blanco, positivo, ¿ven? 5 volt, positivo. Y después los dos juntitos. Ahí está. Y te da un voltaje 0. Entonces, ¿cuál es la idea de nuestro trabajo? A partir de el signo de voltaje que me da el electrómetro, tenemos que inferir qué signo de carga tiene cada productor. Ese es nuestro trabajo, ¿ya? Y eso es lo que yo les voy a enseñar ahorita, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, pues, vamos a empezar a ver. En el Word. En el Word. Entonces, aquí es para que ustedes coloquen la explicación de lo que sucede en cada figura, ¿eh? No vayan a replicar otra figura. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasaba cuando
ingresaba el productor azul. ¿Cómo era el voltaje? ¿Cómo era el voltaje, jóvenes? Y eso lo tienen en su tabla. Mira, ¿ves? Acá tengo, ¿ves? Voltaje negativo. Entonces ustedes dicen, bueno, si el voltaje es negativo, si el voltaje que me da el electrómetro es negativo, ¿cómo es la carga del sistema acá? ¿Cómo es la carga del sistema, jóvenes? Negativo. Pues recuerdan que vimos eso hace un momento en la pregunta 1. Entonces ustedes colocarán así, pues, ¿no? Si el voltaje es negativo, el voltaje del sistema es negativo, en este caso yo tengo menos 8,5, entonces la carga del sistema es negativa. Ahí está. ¿Sí? Se entiende por la carga del sistema la suma de las cargas de los objetos que están acá. Aquí hay dos objetos, el productor y la celda. Allá, entonces, carga del sistema negativo, la suma de la carga de la celda más la carga del productor azul debe ser negativo. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Pero ¿qué habíamos dicho? Que al inicio de cada proceso la celda está descargada, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que la celda es neutra. Entonces, si la celda es neutra, si él tiene carga cero, entonces ¿de quién era la carga negativa? ¿Quién era entonces el que tenía carga negativa? Si la carga de la celda es cero y la suma de los dos da un valor negativo, entonces el azul era el que tenía carga negativa, ¿ven? Entonces eso es el trabajo que estamos haciendo acá, pues, ¿no? Partimos del signo del voltaje que me da el electrómetro y finalmente terminamos deduciendo qué signo de carga tiene el productor azul, ¿no? No estamos hallando cantidad, joven, no estamos contabilizando, solamente estamos detectando qué signo de carga tiene el productor azul, ¿ya? Entonces, una vez que terminan esta parte, con esta plantilla completan la figurita, ¿no? Entonces, yo ya sé que el productor azul es negativo, control C, control V, lo colocan acá. Si esto, repito, si esto es difícil hacerlo de manera online, descarguen y háganlo ya desde el Word, ¿ok? Desde su Office. Como yo estoy ingresando un objeto cargado negativamente, la celda, que es neutra, experimenta una polarización. Polarización. Cargas positivas atraídas hacia el productor. En el lado interior habrán cargas positivas y en el exterior habrá negativas, bueno, porque son repelidas. Pero aún así, la carga de la celda sigue estando neutra, pues, ¿no? Listo. ¿Se entendió entonces, jóvenes? ¿Se entendió cómo se completó la figura 3.1? ¿O hay alguna duda? Preguntas, a ver. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro, jóvenes? A ver, solamente Dayana está acá conectada. ¿Los demás? Ya. Ahora, la figura 3.2. Cuando ingresaba el productor blanco, el electrómetro me daba un valor positivo. Entonces, si el voltaje es positivo, entonces la carga del sistema es positiva. Bueno, entonces yo tenía un voltaje positivo, entonces la carga del sistema es positiva, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo ya de frente, ¿no? Ustedes pueden usarlo de arriba, copiar y pegar y hacer las modificaciones, ¿ya? Bien, entonces, siendo el voltaje positivo, siendo la carga del sistema positiva, entonces la suma de cargas debería ser positiva. Pero la celda siempre está descargada, ¿sí? La celda no ha ganado ni ha perdido, siempre está descargado. Por lo tanto, ¿de quién era positiva la carga? Del productor blanco, ¿no? Del productor blanco. ¿Ven? Entonces,
Así terminamos la explicación de la figura 3.2, ¿sí? Ya. Aquí está el C. Si no lo encuentran aquí, me parece que eso está... a ver, ¿dónde estaba? ¿Te acuerdas, José, dónde estaba esa doble flecha? Porque en la plantilla de acá no está, sino... Creo que es operador. A ver. Ya, pero exactamente no es necesario que ustedes encuentren eso, porque ustedes bien pueden hacer la flecha al costadito, pueden usar esto, ¿ya? Usen esto, no hay problema, ¿sí? No hay problema, ¿ok? ¿Operador será? No, estos están... Así es. Sí, Mariana, mira, lo que pasa es que la celda está descargada, la celda tiene un balance de cargas positivas y negativas, pero al momento de ingresar el productor azul, reordenan las cargas en la celda. Las positivas son atraídas, ¿no?, hacia el lado interior y las negativas son repelidas al lado exterior. ¿Sí? ¿Se entendió, Mariana? ¿Se entendió, Mariana? Mariana, ¿estás ahí? Sí, profesor, disculpe. ¿Se entendió? Sí, entonces las celdas presentan carga positiva y negativa. ¿Puedes repetir, por favor, lo último? Me refería que las cargas la celda en un principio presenta cargas positivas como negativas y luego es afectado por la Claro. actividad que se introduce. Claro, la celda, como es neutra, presenta igual número de cargas positivas y negativas. ¿Cuándo se redistribuyen de esa forma? Cuando ingresa un productor cargado, ¿no? En este caso, si entra el azul negativo, el lado interior, allí irán las positivas, y en el lado exterior, allí irán las negativas. Pero sigue estando neutra la celda. La celda no ha perdido ni ganado carga, sigue estando neutra, ¿ya? Bien, entonces, ya, tengo que completar esto, pues, ¿no? Productor blanco positivo. ¿Ah? Ajá. Entonces, en el interior, ¿no? Atrae al negativo, ¿no? En el lado interior, ¿ven? ¿Ah? Y en el exterior, positivo. Ahí está. Vamos a dejarlo acá, ¿eh? Acá nomás. Ya. En la tercera figura, como ustedes vieron en el video que les mostré, cuando ingresaban los dos juntitos, el voltaje que te daba era 0. Pero ¿qué pasa? Que alguno de ustedes no tiene exactamente 0, sino tiene menos 1, tiene 0.1, ¿no? O tiene 2, pero fíjense que sus voltajes, cuando entra el azul y el blanco, difieren mucho de este valor. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando ingresan ambos, este voltaje debe ser cercano a 0, ¿no? Idealmente 0. ¿Pero por qué no es 0? Porque cuando estamos en el laboratorio y las corrientes de aire están presentes, la humedad también está presente, entonces hace que estos dos voltajes no sean simétricos. Idealmente deberían ser simétricos, ¿no? Menos 17, 17, o si no, menos 19, 19, ¿no? Pero como no se da eso, entonces aquí hay una diferencia, ¿no? De cuando ingresan ambos. Pero igual ustedes lo van a considerar 0, ¿ya? Van a decir aproximado a 0, ¿ok? Entonces, cuando ingresan ambos, yo tengo un voltaje 0
Entonces hay que interpretar eso, ¿no? Entonces ustedes en la figura 3 dirán, sí, cuando ingresan ambos, el voltaje es 0, ¿sí? Es 0 o aproximadamente 0, mira cómo uso el símbolo de aproximado, mira. ¿Ven? Esta culebrita ahí, ¿no? Entonces, si el voltaje es 0, entonces se entiende que la carga del sistema es 0. Pero el sistema ahora está formado por 3 objetos, ¿ven? La celda, el productor azul y el productor blanco. Entonces, la suma de esas 3 cargas debe ser 0, ¿no? La suma de las 3 cargas debe ser 0. Y como la celda está siempre descargada, ¿sí? Como la celda está siempre descargada, entonces, ¿qué quiere decir? Que la suma de la carga del productor azul y del productor blanco debería darme 0. ¿Cómo entender esto de acá? ¿Cómo entender de que dos valores sumados den 0? A ver, díganme a ver ustedes. Si ustedes suman dos valores y te da 0 o aproximadamente 0, ¿qué podemos decir de esas cargas? Que tienen cargas opuestas. Bueno, y eso es lo que se espera, pues, ¿no? Porque si el azul se carga con lo que desprende el blanco, entonces debe haber un balance, ¿no? Entre ellos, ¿ok? Algunos colocan acá otra línea más, diciendo carga del azul igual a menos carga del blanco, pero ya se entiende de acá nomás, ¿no? No es necesario redundar, se entiende eso de allí. Listo, entonces, cada uno de ellos tiene carga, pero al ingresar ambos, es como si yo estuviese ingresando un objeto neutro. Entonces, no se polariza la celda, pues solamente acá completen las cargas de los productores nada más, ¿ya? No vayan a graficar cargas en la celda. Ven que está ingresando un objeto descargado, un objeto neutro. Repito, como yo estoy ingresando los dos a la vez tienen una carga neutra, pues, ¿no? Los dos a la vez sumados dan una carga neutra, entonces un objeto neutro no polariza a la celda. Y ya para terminar mi exposición, tendría yo aquí que completar la figura última del cuarto proceso. Me estaba olvidando del video, ¿no? Mira, me emocioné, mira. Ya, entonces cuando ingresaban ambos, 0, ¿no? ¿Ven? 0. Y ahora cuando se frota el blanco y el plateado, ahí está, blanco y el plateado, ingreso el blanco y ¿qué pasa? Ahora, cuando froto el blanco y el plateado, el blanco se carga negativamente, ¿ven? No suma, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que rescatar de este proceso de fricción, que un material no siempre se carga del mismo signo, va a depender con quién se frote. Entonces va a depender de la electronegatividad que tengan ambos objetos que están en fricción. ¿Hay transferencia de carga entre el productor azul y el blanco que los estoy frotando? Sí. ¿Hay transferencia de carga entre el blanco y el plateado? Sí. ¿Ok? Ya, entonces, estas características, ya saben, tienen que colocarlos en la pregunta 6, si no me equivoco, ¿no? Ya. Ahora, aquí, lo que vieron en el video, frotaban el blanco y el plateado, ingresaban el blanco y te daba un voltaje negativo ahora, ¿no? Entonces, ustedes van acá a colocar sus últimas, las líneas, ¿no? De ecuaciones que estamos viendo. Yo tengo un voltaje de menos 6,8, entonces si el voltaje es negativo, la carga es negativa, ¿está? Y la carga del sistema será la carga de la celda más el productor blanco. Como la celda está descargada, entonces se infiere que el productor blanco tiene carga negativa. Entonces terminan esta parte y completan la figurita 4 con los signos, ¿no? Pues acá será negativo. Ahí está.
En el lado interior de la celda, positivo. Y en el lado exterior, negativo. Listo, entonces con eso ya terminan el proceso de fricción y ahora lo que tienen que hacer es continuar con el proceso de inducción y contacto con el profesor José. Recuerden de todo lo que les he explicado que ya ustedes deberían haber completado la pregunta 6, que son las características del proceso por fricción, ¿ya? Listo, ahora sí le doy el pase al profesor José. Ahí le dejo lo último que hice por si no tomaron nota. Háganle una captura de pantalla ahí. Ahí está. Y le doy el pase al profesor José Truyenque, ¿ya? Entonces yo voy a hacer en el chat por cualquier consulta. Profesor José, le doy el pase. Muchas gracias, profesor Carlos. A ver, ¿pudieron ir completando la parte 3, jóvenes? Algo les falta de la parte 3. Vamos bien con la parte 3. ¿Alguna pregunta de la parte 3? Si no, para ir a la parte 4 de inducción, jóvenes. ¿Alguna respuesta? ¿Alguien se ha vuelto a ir? Chavarría. ¿Qué habrá pasado? ¿Ya? Preguntas, jóvenes, preguntas de la parte 3. ¿Tienen preguntas de la parte 3? Ok, entonces... pasamos a los otros procesos, que es de inducción y de contacto. Acá está. ¿Se está viendo lo que comparto? Estoy compartiendo la diapositiva. Todo lo que ha explicado el profesor Carlos de la parte 3 está también en la diapositiva. ¿Está bien? ¿Sí? Se ve la diapositiva para hablar de la inducción. ¿Sí? Ok, entonces, gracias. Entonces, en esta parte de la inducción... Esta parte de la inducción, igual, ¿no? Se hace la frotación entre el objeto, el portador azul y el portador blanco. Se hace la frotación. Se supone que tú ya sabes cuál queda positivo y cuál queda negativo, ¿no? Si al frotar azul con blanco, ¿quién quedaba negativo? ¿El azul o el blanco? ¿Quién queda negativo? ¿El azul o el blanco? El azul, ¿está bien? ¿Sí? Entonces vamos a hacer que ingrese el azul, ¿sí? El azul negativo, el blanco positivo, el azul ingresa. Al ingresar el azul, el electrómetro nos da un valor negativo de voltaje, lo cual justamente significa, ¿no?, que la carga del azul es negativa, ¿no? Esta explicación ya la hiciste en el punto anterior, ¿no? Entonces, ¿qué resulta de colocar esta carga negativa dentro de la celda? La celda interna se polariza porque los electrones del azul, la carga negativa del azul, repele a los electrones de la malla interna, ¿no? De los electrones se alejan lo más posible que pueden, dejando a la cara interna positiva. ¿Está bien?
Ahora estos electrones quieren irse, se quieren escapar porque están siendo repelidos por la carga azul. Sí. Entonces, si tú le das una vía de escape, se van a escapar. ¿Está bien? Entonces, si tú haces contacto a tierra con tu dedo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si haces contacto a tierra con el suelo, ¿qué va a pasar? Esta es una vía de escape. Entonces, ¿qué va a pasar con estos electroncitos? Se van a ir, se van a escapar, porque están siendo repelidos, empujados por este externo negativo. Entonces, estos negativos se van a ir. ¿Sí? De tal forma que cuando retiras todo, ¿qué ocurrió con la malla interna? ¿Qué pasa con la malla interna? Va a quedar finalmente positiva, ¿no? Eso es lo que se visualiza, ¿no? ¿Sí? Cuando ingresas el azul, lectura negativa, se polariza la celda interna, haces contacto a tierra, gracias a eso los electrones se van, y eso hace de que la malla antes neutra, ahora tenga carga positiva. ¿Ven? Eso es lo que está ocurriendo y de esa forma estamos electrizando a la malla interna sin que el electrizado azul entre en contacto con la malla. ¿Está bien? Entonces acá no hay contacto entre el azul y la celda interna, la malla interna. Y aún así podemos electrizar a la malla interna sin que toque al azul. Este es el proceso de inducción. ¿Está bien? ¿Se entiende el proceso de inducción? ¿Sí? Ok. Entonces esto hay que plasmarlo en el reporte entonces, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería plasmado en el reporte? Pues vamos al reporte. ¿Sí? Vamos al reporte. Y esta es la parte 4, ¿no? Entonces, la primera parte, la del azul, ya la tienes ya. La tienes ya arriba, ¿no? La repites nada más, que es cuando el azul se ingresa, ¿no? Entonces, esta parte ya la tienes ya. El azul negativo, hace que la celda interna sea positiva, hace que la parte externa sea negativa, ¿no? Y la explicación de esto también ya la tienes ya, simplemente cópiala, ¿no? La explicación ya la tienes ya. El editor de ecuaciones acá coloca lo que hiciste con el profesor Carlos, ¿no? Entonces, la lectura la lectura del voltímetro no sé qué valor te daba, menos 3,5. Gracias a eso tú reconoces que la carga del sistema tiene que ser es un valor negativo, así lo está poniendo el profesor Carlos, y por lo tanto sabes que la carga del sistema es negativa, ¿sí? Algo por ahí, ¿no? De ahí la carga del sistema es la carga del azul, más la carga de la malla, o de la celda interna, y sabemos que la malla es neutra. A la malla no le habíamos hecho nada, así que la malla tiene que ser neutra, ¿no? Por ello, la carga del azul es negativa, ¿no? ¿Sí? Algo así estaban completando para la figura 4.1. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Algo así estaban colocando, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en la figura 4.2? En la figura 4.2 haces contacto con tierra. ¿Con eso qué logras? Logras que los electroncitos de la malla se vayan. Entonces, que los electroncitos se vayan. ¿Sí? Y cuando los electrocitos se vayan, ¿qué lectura vas a encontrar? El electrómetro vas a encontrar más o menos cero.
0 volts. ¿Sí? Eso significa que la carga del sistema más o menos es 0. Siendo la carga del sistema la suma de los dos. Si ya sabemos que el azul, por el análisis anterior, sabíamos que el azul era negativo, entonces nos queda que la malla tiene que ser positiva, ¿no? ¿Sí? O si quieres, la malla sale lo opuesto que la de azul, ¿no? La azul es negativa, la malla queda positiva. ¿Sí? Finalmente, cuando los electroncitos se van y sacamos todo, ya la celda interna es positiva. Al ser positiva, esa carga positiva se aleja lo más posible una de la otra, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué lectura te dio? No lo sé. Vamos a poner así. Eso es positivo. El sistema es positiva. En este caso solamente está la malla nada más, no hay otro elemento. O sea, la malla te va a quedar positiva, ¿no? Preguntas de la parte de inducción. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Me indican, por favor. Preguntas, preguntas, jóvenes. Preguntas. Preguntas sobre el proceso de inducción. A ver, unos cuantos minutos. Se supone que es el de tus datos, ¿no? O sea, tú colocas esto según tu dato. No es que tengas que poner tú menos 3,5, ¿no? Según el dato, ¿no? Igual acá 0, no sé si alguno es 0, de repente es cercano a 0. Y este 2,1, bueno, yo estoy poniendo, por poner un valor, ustedes tienen que poner el valor que tienen en la tablita, ¿no? En el Excel. ¿Sí? Preguntas, preguntas. ¿Todo bien? ¿Todo claro?
Profesor, ¿puede repetir dónde sale? De la tablita del Excel. Supone que han entendido lo que han hecho por el profesor Carlos. El profesor Carlos trabajó así, con los datos del Excel. Yo estoy repitiendo lo que ha hecho el profesor Carlos. Ahí están los datos, ¿no? En el Excel están los datos que ustedes están usando para elaborar su reporte. Y ahí están los valores que debes usar, ¿no? En el caso de inducción, acá están, ¿no? Estos son, ¿no? Estos son los datos para la inducción, ¿no? Estos de acá. Estos. Uno es negativo, menos 19, el otro es 0 y el otro es más 19, ¿no? Y así cada grupo tiene sus datos, ¿no? ¿Sí? Estos son los datos del grupo 7, ¿no? En el grupo 6 trabaja con menos 12, 0 y 11, ¿no? Y el grupo 8 trabaja con menos 5, 0, menos 5,6, 0 y 5,5, ¿no? ¿Sí? De ahí salen los datos, ¿no? Que estás usando para completar tu reporte. ¿Está bien? Ok. Podemos ir al otro paso, jóvenes. ¿Todo bien? Ok, vamos al otro proceso entonces. Proceso de
de contacto, ¿sí? Entonces vamos al proceso de contacto. Sería algo así. Ahora vamos otra vez a la diapo. A ver el de contacto, ¿sí? Entonces en el de contacto tenemos igual las dos celdas, frotamos, ¿no? Calibramos el sensor a 0, con blanco, frotamos, ya sabes que el azul queda negativo y el blanco positivo. Ahora ingresamos el blanco. Al ingresar el blanco, ¿qué ocurre? Una lectura positiva del electrómetro, y eso nos hace entender justamente que la carga es positiva, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la celda? Algo que ya habías trabajado antes, negativos son atraídos, deja el externo, el contorno externo positivo. ¿Sí? Ya está, ese es el primer paso. ¿Sí? Ahora el segundo paso que va a ser que este blanco, este elemento blanco va a tocar la celda. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando toca la celda? Atrae a los negativos. ¿Está bien? Atrae a los negativos. ¿Está bien? Pero la carga total sigue siendo la misma. Lo único que has hecho es que los negativos de la celda vayan al blanco. Entonces el blanco se neutraliza. Le quita electrones a la celda y se neutraliza. Pero la carga total sigue siendo la misma. Por eso la lectura sigue siendo igual. ¿Y qué pasa si retiras el elemento blanco? Lo retiras. Ya queda positiva la malla y queda con el mismo valor. Con eso estás probando de que el elemento positivo, al tocar la celda interna, le transfiere ese tipo de carga y también queda positivo la celda interna. ¿Sí? Entonces repito, ingresamos al blanco, este blanco polariza a la malla, atrae a los negativos, dejando la zona externa sin negativos, lo que llamamos positivo. Ese es un primer momento, la lectura es 4 del electrómetro, entra en contacto con la malla interna, atrae a los negativos, la carga total sigue siendo la misma, por eso el electrómetro va a seguir marcando igual 4, y de esta forma neutralizamos al elemento blanco, el blanco ya se vuelve neutro, ¿sí? Y como la lectura sigue siendo positiva, entiendo que la malla ahora quedó positiva. Como lo probamos, retira todo y vas a ver que sigue midiendo positivo porque la malla ya ha sido electrizada por contacto con el elemento blanco. ¿Sí? ¿Se entiende el proceso que se ha desarrollado? ¿Alguna pregunta? Ok, si se entiende, vamos al reporte entonces. Mismo procedimiento, hay que hacer la explicación. ¿Dónde está el reporte? Acá está. Entonces, en la parte 5, ¿sí? La parte 5, ¿sí? Entonces, ahí, primero ingresamos al elemento blanco, el elemento blanco es positivo, así que este proceso ya lo tienes ya lo tienes desde el punto 3, el punto 3.2 me parece que es, ¿sí? Con el elemento blanco, este proceso ya lo tienes, ¿no? Trae a los negativos,
dejando la zona externa positiva. Y la explicación que ya lo teníamos. Vamos a copiarlo. ¿Sí? Ahí era que la lectura era positiva. La carga del sistema positiva. Esta ya la tienes ya. Acá es blanco más malla. La malla es neutra, entonces el blanco es el positivo, ¿no? Ya la tienes de antes. Lo nuevo sería cuando tocamos la celda interna, ¿no? Cuando tocas la celda interna se neutraliza, atrae a los negativos de la malla. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, ¿no? Atrae los negativos, dejando a la malla externa igual positiva. Entonces acá la explicación es la lectura sigue siendo positiva, carga del sistema positiva. Debe ser positivo. Bien. ¿Sí? Carga del sistema positivo. Acá es el blanco más la malla. Y en este caso ya conocemos que el blanco se neutraliza. Cuando el blanco se neutraliza, la malla queda positiva, ¿no? ¿Cómo lo compruebas? Retira todo. Al retirar todo, ¿qué ocurre? La lectura sigue siendo positiva porque la malla es positiva, ¿no? Preguntas de la parte de inducción, jóvenes. Preguntas. Preguntas. ¿No hay preguntas, jóvenes, de esa parte? Preguntas.
Vamos bien con el trabajo, jóvenes, porque la pregunta 6 y 7 ya sería para ti, ¿no? ¿Sí? Indique por lo menos dos características del proceso de carga por fricción, o sea, cuando frotas el azul con el blanco, qué cosas se ha observado, cuáles son los resultados, qué cosa ha ocurrido. Acá lo tienen que explicar, al menos dos cosas, ¿sí? Igual para la carga por inducción, igual para la carga por contacto, ¿no? En inducción, ¿no? El elemento azul se ingresa, se polariza la malla, hago contacto con tierra, de qué tipo quedan cargados los dos, hay transferencia o no hay transferencia entre los objetos, y por contacto igual, ¿no? Era el elemento blanco entrando en contacto con la malla, qué le pasaba al blanco, qué le ocurría a la malla, cómo quedaba al final la malla, cómo empezaba el blanco, qué tipo de carga, y esas características tienen que señalar acá, ¿sí? Cosas que has visto en el laboratorio, ¿está bien? El elemento azul, el elemento blanco, la malla, ¿no? ¿Quién quita electrones? ¿Quién recibe electrones? ¿Por qué? Algunas características de estos procesos que has visto en la sesión de laboratorio. ¿Ya? Alguna pregunta, jóvenes? Ya para estos últimos 20 minutos. Preguntas.
Todo bien, jóvenes, solamente un grupo enviado, falta el resto, ya son 4:47. Estamos a punto de terminar la sesión de laboratorio. Hasta las 5 de la tarde. Uy, muchachos, solamente 2 entregas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Solamente hay 2 entregas. El resto se quedará sin nota. Así va a ser, jóvenes. Faltan menos de 10 minutos. Suban su reporte. Solamente 2 grupos han subido.
Profesor, buenas tardes. ¿Podría, por favor, Mm, revisar si le llegó el Word? Grupo 6. A ver, tengo que han subido 5 grupos. A ver. Ha subido el grupo 4, el grupo 6, el grupo 7, el grupo 9 y el grupo 10. Falta subir grupo 1, 2, 3, 5 y 8. Ok, profesor, listo. Muchas gracias. Profesor, disculpe, cuando descargo el Word se me pone todo en negativo. No entendí cómo que negativo. No entendí. Seguro está previsualizando el Word. Tienes que descargarlo y ahí se va a ver igual como lo ha subido. Pues se suben Word. Faltan 2 minutos. ¿Por qué no suben su reporte? ¿Qué ha pasado, jóvenes? Faltan 2 grupos. Falta el grupo 2 y 8. Se quedan sin nota. Grupo 2 y 8.
Uy, menos de un minuto. A ver. Sí, si ya subieron, se puede retirar, no hay problema. Nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Ahí está, ya subieron todos. Gracias, jóvenes, que tengan buena tarde. Permiso.